¿Alguna vez han visto Star Trek? No me refiero a las películas, hablo de la serie original que empezó a transmitirse en 1966. Muchos tal vez la recuerden como una serie sobre aventuras espaciales, pero era mucho más que eso. Cada episodio de Star Trek estaba impregnado de un contenido muy rico que invitaba a debates políticos, sociales y hasta filosóficos. En muchos episodios ni siquiera había conflictos que llevasen a secuencias de acción per se. La mayoría ponían a los personajes en situaciones que invitaban a reflexiones existenciales sobre la humanidad, la tolerancia, nuestras creencias, el trato al medio ambiente y los prejuicios del hombre. Pero no solo eso, la tecnología que utilizaba la tripulación del Enterprise sirvió de inspiración para muchas de las herramientas que hoy vemos como normales. El disco compacto, las videollamadas, las tabletas, las memorias portables y el concepto del GPS. Aún no se ha inventado la teletransportación, pero quién sabe. Su casting era increíblemente variado para su época. Sulu era asiático, Chekhov era ruso, Uhura era una mujer afroamericana y el señor Spock era del planeta Vulcano. Los únicos estadounidenses eran el Dr. McCoy y el Capitán Kirk, quien en realidad era interpretado por un canadiense. Lo más interesante es que la serie nunca se detenía a hacer comentarios directos sobre diversidad o política en general. Su prioridad era relatar las increíbles aventuras que vivían los personajes, mientras de manera subliminal las diferentes tramas dejaban moralejas que la audiencia pudiera captar. El truco para que esto fuese tan efectivo se resume con una sola palabra: sutileza. A veces vemos una película o leemos un libro y mientras estamos entretenidos disfrutando de la historia, de manera sutil, el creador de la obra puede estarnos sembrando una idea, invitándonos de manera implícita a analizarla o a ponerla en práctica. Es algo parecido a lo que vemos en Inception, en donde los personajes deben infiltrarse en la mente de Fisher para plantarle una idea, y que la mente del sujeto asuma esa idea como propia, ignorando que en realidad esa información vino de una fuente externa. Es algo que hemos estado percibiendo desde que somos niños con los cuentos infantiles. Relatos sencillos con una moraleja que ayudan a moldear el código moral de los niños, para que crezcan con lo que nosotros entendemos que son buenos valores. Para nadie es secreto que las películas que vemos, los libros que leemos y la música que escuchamos pueden incidir y moldear la percepción que tenemos del mundo. Cuando fracasamos en una relación de pareja, nos creemos el cuento de que el amor no existe y que todo es una farsa. Pero una de las razones por la que decimos eso es por la falsa idea que nos hemos hecho de lo que debería ser una relación perfecta, por lo que hemos visto en las películas. Tan pronto vemos que la realidad no se ajusta a esa fantasía, nos decepcionamos. Gracias a Jurassic Park, todo el mundo piensa que el Velociraptor es una de las criaturas más terroríficas que haya pisado la Tierra. Pero ahora los arqueólogos determinaron que lo más probable es que el Velociraptor fuese más pequeño que una avestruz y que incluso tenía plumas. Pero una bestia como esa no daría miedo, así que las películas te lo presentan de esta manera porque es más atemorizante. Esta imagen se ha inmortalizado en la mente del público a un nivel que ahora es casi imposible convencer a la gente de que en realidad los Velociraptors no lucían así. De ahí que hoy día sea más frecuente que nunca el hecho de que nuestras películas, libros y videojuegos sean cada vez más persistentes con incluir contenido político en sus historias. Ahora que muchos se han dado cuenta del poder de influencia que tiene el arte, aprovechan este medio para convertirlo en una herramienta para enviar un mensaje directo. Películas como Dios no está muerto ni siquiera disimulan que son un mero mecanismo para promover valores cristianos. Que la película sea buena o mala es lo de menos. Aquí la prioridad es el mensaje. The Last Jedi es la primera película de Star Wars que le dedica toda una porción de su segundo acto a hacer comentarios sobre el financiamiento de la guerra, el enriquecimiento a costa del sufrimiento de otros y hasta el maltrato a los animales. Temas políticos que no tienen nada que ver con el resto de la película. Estos son ejemplos de cómo
no debería hacerse. En cambio, tenemos películas como Black Panther, que aprovecha su premisa para darnos una crítica social sobre la globalización y el peligro de anteponer el desarrollo de una nación como potencia por encima del bienestar del resto del mundo. Un comentario sobre aprender de los errores de nuestros antepasados para crear un mundo más abierto e inclusivo. La razón por la que en Black Panther funciona es porque la crítica que hace está intrínsecamente ligada a la trama de la película y al desarrollo de sus personajes. Termina siendo una lección para los protagonistas y como consecuencia una lección para nosotros como audiencia, no al revés. Muchas veces el contenido social y político que se agregue en una película cumple con un propósito a largo plazo. La lógica que muchos siguen es la siguiente: si algo es presentado en una película, un trabajo que será consumido por millones de personas, ese algo puede ser percibido por el público como algo normal. Por lo tanto, si se normaliza en el cine, tarde o temprano se puede normalizar en el mundo real. De ahí que ciertos sectores quieran tomar medios como el cine y la música para convertirlos en megáfonos con los que puedan esparcir un mensaje, con la esperanza de que ese mundo ideal se haga realidad. Básicamente hemos hecho de la pantalla grande el nuevo podium para dar un discurso. Platón, en su obra La República, tenía una postura muy interesante y conservadora sobre la influencia que puede tener la poesía en la mente de la juventud. La cuestión es que los jóvenes, y para el caso cualquier persona sin un criterio sólido, son incapaces de distinguir la ficción de la realidad. Difícilmente podrían discernir qué es una alegoría y, en consecuencia, sus mentes fácilmente impresionables y moldeables pueden creer cualquier cosa. Solo hace falta decir la palabra superhéroe para que automáticamente pensemos en Superman o en Batman, personajes caucásicos que cumplen con un perfil específico. Pero si de repente un niño ve la película de Black Panther, un superhéroe negro que resulta ser el rey de un país africano ficticio, entonces esta imagen se normaliza en el subconsciente del niño y entiende que los negros también pueden ser superhéroes. De ahí que el cine se ha visto por muchos como una poderosa herramienta para concientizar y crear costumbre sobre ciertas corrientes de pensamientos. Pero de igual forma, esto puede ser un arma de doble filo, pues si lo llevamos a los extremos, cualquier relato o personaje ficticio que no cumpla con el estándar político que se está persiguiendo, entonces lo satanizamos, por temor a que este mal ejemplo se pueda normalizar. De ahí que tengamos periodistas que en su momento satanizaran la película del Joker, por ser una película que genera empatía con un asesino, o el terror que sienten los padres de que sus hijos sean violentos por los videojuegos que consumen. Esto puede parecer irracional y hasta tonto, pero a la vez es entendible por qué muchos tendrían esta preocupación. La película V for Vendetta popularizó la máscara de Guy Fawkes, y ahora más que nunca se utiliza como símbolo de rebeldía contra el sistema en las protestas políticas. Incluso se convirtió en el símbolo de Anonymous, un grupo de hackers que se dedican a atacar a las potencias. El punto es que incluir este tipo de temas siempre puede acarrear controversia. Muchos vemos el cine como una oportunidad para escapar de la realidad y transportarnos a otro mundo. Pero tan pronto vemos algún comentario político que se asocia a lo que estamos viviendo, volvemos a aterrizar en nuestro mundo y recordamos que a veces la realidad apesta, lo cual deja un sabor muy amargo en un medio que está supuesto a darnos placer. Nos ponemos a la defensiva y asumimos una actitud de rechazo cuando vemos que una película trata de darnos un mensaje que se ajusta a los intereses de un sector y decimos no, dejen de politizar el cine. Más que preguntarnos si el cine debería tener contenido político o no, creo que la verdadera pregunta debería ser: ¿acaso el cine o el arte en general tiene el deber moral de enviar un mensaje?
Estando conscientes de cómo los medios de entretenimiento pueden moldear la percepción que tengamos del mundo, muchos entienden que esto carga al artista con una especie de responsabilidad moral. ¿En qué forma esta historia que estoy contando puede afectar a las futuras generaciones? ¿Qué pasa si alguien malinterpreta este mensaje y utiliza mi obra como inspiración para lo que no debería ser? Esta era básicamente la preocupación de Platón, quien entendía que el arte sí tiene una responsabilidad moral. Es aquí cuando entiendo que debemos establecer un límite a esta tendencia. Imponerle a un director o a un guionista la obligación de crear una historia que sirva como ejemplo para futuras generaciones sería quitarle su rol de artista y convertirlo en una especie de activista pasivo sin haberlo escogido. Esto crea una presión más grave de lo que se imaginan. Esto no fomenta la libertad creativa, al contrario, podría reprimirla. Hace que el artista deje de crear para sí mismo y que lo haga pensando en los demás. Que se cohíba de relatar una historia porque tal vez no se ajuste a las ideologías de los demás. Esto no solo es peligroso, puede hacer del hábito de crear arte algo tóxico. Aun si un escritor optara por incluir algún comentario político en su historia para enviar un mensaje, también se debe tener cuidado en la forma y en lo que tratas de decir. ¿Mi intención como artista es expresarme o crear una nueva corriente de pensamiento? De ser así, ¿quién soy yo para decirle a la audiencia cómo debe pensar o cómo deben vivir su vida? ¿Quién me atribuyó esa autoridad? Cuando era niño tenía un problema, y es que todos mis superhéroes favoritos eran blancos. Spider-Man, Batman, Superman. No era muy adentrado a los cómics, por lo que personajes como Blade, Black Panther o Meteoro eran desconocidos para mí. ¿Pero acaso Stan Lee y Bob Kane tienen la culpa por haber retratado a sus personajes de cierta manera? ¿Debo condenarlos porque en sus despliegues creativos no se tomaron la molestia de hacer un personaje parecido a mí? Independientemente del aspecto, un escritor puede crear una historia en la que el personaje principal adquiere una enseñanza, y yo como lector pudiera atribuirme esa enseñanza para mí, porque logré identificarme con ese personaje. Sin embargo, el asumir esa lección fue algo que escogí yo. Puede que esta haya sido la intención del autor, como puede que no, pero la interpretación que yo le dé a la obra no es responsabilidad del autor, sino mía. Al final, cada quien percibe el mundo a través de sus propios ojos. Ningún autor tiene control sobre la interpretación que haga el lector. Entender que todos captarán la historia de la misma manera es asumir que todos somos iguales, cuando cada cabeza es un mundo. Si el sombrero no me queda, entonces no me lo pongo, pero tampoco puedo obligar a que todos los sombreros que se fabriquen se ajusten a mí. La búsqueda insistente por ser aceptado por los demás antes de aceptarme a mí mismo es una de las principales razones por la que hay tanta infelicidad en el mundo. Y tampoco es que esperar estas cosas sea malo. Da gusto ver que la chica del héroe es una niña negra con el pelo rizado, pues es una manera de normalizar un nuevo estándar de belleza. Se siente bien como el muchacho gordo, pequeño y tímido de la comarca resulta ser uno de los héroes más grandes de la Tierra Media, o que el protagonista de una de las películas más taquilleras de la historia es un hombre en silla de ruedas. Detalles como esos le dicen a la audiencia que cualquiera puede verse en esas situaciones y darse grandes. ¿Quién puede culpar a la gente por sentirse así? Es algo muy alentador y bello, pero creo que es mucho más hermoso cuando estos detalles son presentados de manera sutil y no como el ingrediente principal del pastel. Sirve mejor como un valor agregado que como el único atractivo para vender tu trabajo, y sobre todo cuando surge de manera espontánea por el creador, en lugar de ser impuesta. Pero, ¿dónde dejamos aquellas obras que no necesariamente pretenden transmitir ningún mensaje? Trabajos que solo aspiran a contar una historia y ya. ¿Acaso no cuentan como arte por no tener ningún tipo de mensaje? Para esto existe una expresión muy famosa que hemos escuchado y utilizado varias veces sin darnos cuenta, y es
por amor al arte. Esta frase se remonta al siglo XIX con el esteticismo, una doctrina que se basa en apreciar el arte por el mero hecho de ser placentera para los sentidos, no necesariamente por su contenido moral, político o filosófico, simplemente por amor al arte. No se sabe con exactitud quién fue el primero en expresar esta idea, pero definitivamente uno de los mayores defensores de esta doctrina era Edgar Allan Poe. Algo que podemos ver en su ensayo El principio poético. No existe, ni puede existir bajo el sol, ninguna obra más absolutamente digna, más supremamente noble que este mismo poema. Este poema per se, este poema que es un poema y nada más. Este poema escrito solo por el poema mismo. Básicamente, es una manera muy bella de expresar que el arte que se concibe con la mera intención de ser arte es la mejor clase de arte que puede haber. El mensaje o la interpretación que hagamos de la misma al final importa poco. Tal vez hayamos estado enfocando mal este tema todo este tiempo, y en lugar de depender del arte como fuente para crear una realidad, somos nosotros los que debemos cambiar nuestra mentalidad y entender que el cine es cine y que el mundo real es el mundo real. La prioridad de un artista no debería ser enviar un mensaje, su prioridad debe ser simplemente contar una historia. ¿Por qué y para qué? Pues por amor al arte. Tal vez no es ese escritor quien deba procurar enseñarnos alguna moralidad. Tal vez somos nosotros como consumidores los que deberíamos crear una barrera y entender que al final todo es ficción. Si yo permito que una obra afecte mi percepción del mundo, pues eso dice más sobre mí que de la obra misma. Sí, puede que las películas románticas hayan creado una falsa percepción sobre lo que realmente es el amor. Pero en lugar de hacerme la víctima y echarle la culpa al director, es a mí que me corresponde asumir responsabilidad por mis actos y entender que eso no necesariamente se ajusta a la realidad. Entender que mi vida es más que algo que yo vea en una película. James Bond podrá ser una proyección de lo que todo hombre quisiera ser y con el que toda mujer quisiera estar, pero si lo extrapolamos al mundo real, nos daremos cuenta que Bond es en realidad un hombre machista. ¿Ya porque vea sus películas significa que asumiré ese comportamiento? ¿O significa que el personaje deba ser cambiado para que se ajuste a lo que es considerado políticamente correcto? De ser así, ya no sería James Bond. Ya por eso deberíamos eliminar a un personaje como el Joker del panorama, por tratarse de un ser que usa su sufrimiento como justificación para sus actos crueles. Si esperamos que todo medio que consumamos tenga un mensaje o que se ajuste a lo que entendemos que debería ser un mundo ideal, entonces ¿dónde dejamos las historias sobre drogadictos que tuvieron una mala experiencia y cuya miseria nos muestra un camino que no deberíamos tomar? ¿Dónde dejamos esas historias sobre padres de familia que toman malas decisiones en su vida? ¿No podríamos ver una película de Al Capone porque eso equivaldría a celebrar todos sus crímenes? ¿Deberíamos eliminar las películas de guerra porque glorifican la violencia? ¿Dónde trazamos esta línea? ¿Cuál es el límite? Amistad, valor, sabiduría, tolerancia, libertad. Estos son valores que pueden resonar con nosotros independientemente del pasar del tiempo, porque siempre serán relevantes. Es posible que una gran película cambie la visión que tenemos del mundo y que por lo tanto te cambie a ti.
El cine sigue siendo un medio de expresión muy poderoso que puede incidir en la mente y en el espíritu de toda una generación en formas inimaginables. Por lo que no podemos ignorar que, en cierta forma, nuestros cineastas y escritores pudieran tener un gran poder de influencia, pero no necesariamente significa que tengan una responsabilidad de dictar cómo debemos ver la vida. Y creo que hay una diferencia muy importante ahí. Muchas historias quieren ser tan insistentes con el mensaje que quieren enviar que en lugar de inspirar una idea, quieren imponerla. Esto genera una fricción que lleva a fuertes discusiones y crea conflicto. Si el comentario que quieres transmitir crea división en lugar de generar la unión y la tolerancia que buscas, automáticamente el mensaje pierde su propósito. De ahí la importancia de distinguir la persistencia de la insistencia, de la misma forma que debemos diferenciar inspirar de imponer. Sería muy pedante de mi parte creer que esta cuestión tiene una respuesta definitiva. Es un tema muy complejo. Hacía mucho tiempo que quería hacer este video y tenía mis dudas. Lo último que desearía para este canal es generar conflicto en los comentarios. Se supone que este es un espacio para los que amamos el cine, no para generar más odio. Pero igual decidí arriesgarme. Siéntanse libres de compartir este video y comentar lo que entiendan sobre este tema. Aquí no vamos a censurar a nadie. Gracias y recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales. En el próximo video estaré analizando la serie de Dark y les aseguro que pasaremos un rato fenomenal. Gracias nuevamente y estén atentos a los próximos videos que vendrán próximamente.